hablando de Pluto, está en su cuarto semestre y nos va a platicar de su trabajo reciente con estrellas mixtas, con fermiones y bosones, usando un código que él mismo ha estado desarrollando. Bueno, como ya dijo David, yo les voy a hablar un poco de estas estrellas mixtas, que pues, son estrellas compuestas tanto por fermiones como por bosones. Y bueno, voy a dar una pequeña introducción, aunque creo que varios de ustedes ya conocen el tema, de estrellas en el ámbito de la relatividad general. Después voy a hablar un poquito de estrellas de fermiones, luego estrellas de bosones y luego ya las estrellas de fermión-bosón. Entonces, como seguramente muchos de ustedes saben, y también los que se encuentran conectados en Zoom, en el 2017 ocurrió este evento en donde pudieron detectar una onda gravitacional y pues marcó un hito tanto en la astrofísica como en la física, como también abrir el campo de la astronomía de multimensajeros. Esto es importante porque gracias a estos eventos de ondas gravitacionales en sistemas que están compuestos por dos componentes, que a veces son estrellas de neutrones, a veces es una estrella de neutrón y un agujero negro, podemos obtener características de los objetos que se encuentran rotando en este sistema binario y podemos medir aproximadamente su masa y su radio. Entonces, pues mi trabajo básicamente se encamina como en esa dirección, en algún momento poder hacer estos sistemas binarios, pero con este tipo de objetos que son estrellas mixtas. Bueno, en cuanto a estrellas relativistas, pues ustedes seguramente saben que en el marco de la relatividad general necesitamos imponer una métrica para poder hacer cálculos. En nuestro caso, ahorita estamos trabajando con un espacio-tiempo estático y esféricamente simétrico, y en este caso, las componentes de nuestra métrica van a tener dos funciones que son alfa y a, las cuales únicamente dependen de la componente radial. Aparte de esto, nosotros vamos a considerar un tensor de energía-momento para fluido perfecto, como nos gusta a nosotros los físicos empezar. Y pues vamos a resolver el sistema de ecuaciones, que son el sistema de ecuaciones de Einstein, junto con otro sistema de ecuaciones que va a depender de qué estemos modelando, fermiones, bosones o ambos. Entonces, en el caso de los fermiones, pues básicamente las estrellas de fermiones son objetos que están compuestos por material fermiónico, que obedecen el principio de exclusión de Pauli, y estos objetos pueden ser modelados a través de definir su ecuación de estado. Ahorita voy a hablar un poquito más de la ecuación de estado porque es una componente importante para modelar estrellas de fermiones. Pero pues lo importante es que para modelar estrellas de neutrones, pues justamente lo que se hace es básicamente una estrella de fermiones. Pues fijas la ecuación de estado y obtienes las ecuaciones para modelar tu estrellita. Para esto tienes que resolver un sistema de ecuaciones, como lo mencionaba hace rato, siempre vamos a resolver el sistema de ecuaciones de Einstein. En el caso de las estrellas de fermiones también tenemos que considerar el sistema de ecuaciones de Euler, entonces nuestro sistema es en este caso el de Einstein-Euler. Las ecuaciones de Euler pues básicamente son considerar la conservación del tensor de energía-momento y la conservación del número de partículas. Ahorita no todavía no meto campos magnéticos, pero si quisiéramos meter campos magnéticos a estas ecuaciones, que se podría hacer, pues sería también considerar las ecuaciones de campo de Maxwell. Entonces tendrías un sistema con un nombre más largo, que sería Maxwell, Euler, Einstein. Pero bueno, en el caso de solo tener Einstein-Euler, lo que vamos a tener son estas cuatro ecuaciones. Si se dan cuenta, asumimos que podemos reescribir la función a de nuestra métrica como una función de masa. Entonces ahora la que queremos encontrar es cómo es esa función de masa. Esa va a estar dada por la primera ecuación. Tenemos la función para la presión de la estrella, la función para nuestra otra componente de la métrica, que es alfa. Y para poder cerrar el sistema de ecuaciones es donde introducimos la ecuación de estado. En este caso, pues la ecuación de estado va a ser una función de presión que depende de la densidad de masa en reposo o de la densidad de energía total o de ambas. Entonces,
Pues las ecuaciones de estado en el caso de las estrellas de fermiones son importantes porque básicamente nos dice de qué está compuesta nuestra estrella. Hay ecuaciones de estado que son meramente, digamos, analíticas, que puedes escribir tal cual la presión como una función de la densidad, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esta, que es la ecuación de estado politrópica, pero hay unas más sofisticadas, que son ecuaciones de estado tabuladas, que básicamente pues lo que hace la gente es considerar cierto tipo de partículas, las interacciones que hay entre esas partículas, pueden trabajar con el lagrangiano, pueden hacer un modelo de gota líquida para modelar cómo cambia la presión con respecto a la densidad. Entonces, lo que hacen ellos es, hacen todos los cálculos por nosotros, sacan una tablita con la presión y la densidad, y esa es la que tú puedes usar para modelar estrellas que tengan en su interior que ya tomen en cuenta efectos nucleares o de otro tipo más complejos. Y bueno, entonces, sí. En ese hay presión y densidad, no depende de otros. No, sí, en las tablas puede venir diferentes cantidades, puede venir presión, densidad de masa en reposo, densidad de energía, puede venir entalpía. La cosa es que ellos te dan como una de las variables que tú estás buscando y cómo se relaciona con otra y con otra. Entonces, hay algunas librerías como lo es el Neutron Star Equation of State o Compose, que son bibliotecas de estas ecuaciones de estado en donde te viene un índice y te dice, ¿qué tipo de materia quieres tú modelar? No, pues tal, tal, tal. Entonces esta es la ecuación de estado y esta es la tabla. Eh, bueno, entonces nosotros diseñamos un código para mi tesis de doctorado, en el cual, pues, primero tuvimos que empezar con las pruebas más básicas, que es modelar una ecuación de estado politrópica, porque pues, es analítica, entonces es fácil de trabajar con ella, y generar un dato inicial para una estrella de neutrones con esta ecuación de estado. Entonces, como pueden ver, este sería, considerando una ecuación de estado politrópica, tenemos cómo cambia la función alfa, cómo cambia la función A, cómo cambia también la presión, la densidad, y cómo cambia, también se puede modelar la velocidad del sonido en el interior de la estrella. Entonces, una vez que pasamos ese test, bueno, ya no lo incluí aquí porque se iba a alargar mucho, pero pues también trabajamos con una ecuación de estado realista, que es la DD2, y pues también se pueden obtener este tipo de gráficas, a partir de que tú fijes cómo es tu ecuación de estado y esto va a ser importante después, también tienes que fijar tu densidad en el centro de la estrella, que sería Rho central. Esa densidad va a ser importante porque eso va a determinar cómo va a ser tu estrella, cuánta masa va a tener y cuánto radio va a tener también. ¿Cómo sabes que esto está bien? Ah, o sea, esta gráfica tal cual. Bueno, aquí tienen en las gráficas que pongo de aquí hasta la penúltima diapositiva, todas vienen las comparé con papers de gente que trabajaba con estrellas de neutrones y con estrellas de bosones. Entonces, no es solo que me crean, sino que o sea, sí lo testé para el código. Ok. Puedes comparar la deformación de mareas. Bueno, en este caso, para reproducir este dato, fue comparar la deformación de mareas, que es esa lambda. Esa cantidad va a depender de cómo evolucione tu estrella y pues básicamente al sistema que teníamos anterior de Einstein-Euler le tienes que agregar otras dos ecuaciones diferenciales que no afectan a las anteriores, pero esas sí que cambian cuando tú vas integrando de adentro hacia afuera en tu estrella. Entonces, esa cantidad de deformación de mareas también es importante porque hay límites físicos que nos pueden decir si tu estrella es físicamente posible o no. Bueno, y en cuanto a estrellas de bosones, en este caso no vamos a necesitar una ecuación de estado para tabularlas, lo que vamos a necesitar es un campo escalar. Entonces las estrellas de bosones van a estar compuestas de este campo escalar bosónico y para derivarlas, análogamente a lo que hicimos con las de fermiones, ya no vamos a resolver el sistema Euler-Einstein, ahora va a ser el sistema Klein-Gordon-Einstein.
La ecuación de Klein-Gordon sale naturalmente una vez que tú haces la, ¿cómo se llama? Sí, pero es, ¿cómo se dice? La variación. La variación de la acción respecto al campo escalar sale de manera natural la ecuación de Klein-Gordon. Y pues como ustedes saben, la variación, perdón, de la acción respecto a la métrica, pues salen las ecuaciones de Einstein. Entonces, una vez que tú fijas la forma de tu lagrangiano, que es de este tipo, tú puedes obtener tu tensor de energía-momento correspondiente a ese lagrangiano y sacar tus ecuaciones de Einstein y de Klein-Gordon. Entonces, bueno, no sé si, porque lo pasé muy rápido, pero aquí en este caso el lagrangiano depende de dos cosas, digamos, importantes que tienen que ver con campo escalar. Uno sería el campo escalar, que sería la función phi, y otro sería el potencial. El potencial tú lo puedes elegir dependiendo de qué tipo de interacciones quieres que tengan los bosones entre sí. Hasta ahorita nosotros hemos trabajado con 3 potenciales. Los 2 principales con los que hemos estado haciendo pruebas es el de estrellas de bosones minimal boson stars, que sería este de aquí. En donde si se dan cuenta es la función del potencial, solo tiene una componente y pues es la que se espera, ¿no? Phi al cuadrado multiplicada por la masa del bosón. El siguiente orden, pues sería como ustedes pueden imaginárselo. Si empezamos con el cuadrado, el que sigue es al cuarto orden. Y entonces introducimos otro, digamos, término de interacción en donde este representa interacción entre los bosones, ya sea de manera atractiva o repulsiva. Aparte de fijar el potencial, tienes que fijar la forma que quieres que tenga tu campo escalar. Entonces, en el caso de que tú no estés asumiendo que tu campo escalar va a rotar, pues las cosas se simplifican bastante y puedes hacerlo como esta función, en donde phi va a ser la amplitud de tu campo escalar y el cómo cambia con respecto al tiempo va a estar modulado por una frecuencia de oscilación característica omega, que va a ser importante y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, como decía, el sistema que vamos a resolver aquí es Einstein-Klein-Gordon. Entonces van a salir, en realidad son 4 ecuaciones diferenciales, pero la otra es trivial. Nada más es definir esta phi como la derivada con respecto a la amplitud del campo escalar de R. Entonces, esa no la incluí, estas son las importantes. Y si se dan cuenta, tenemos lo mismo que para estrellas de fermiones, ¿no? Vamos a ver cómo cambia A, cómo cambia alfa, y en este caso ya no es cómo cambia P, sino ya no es cómo cambia la presión, sino cómo cambia el campo escalar. Bueno, la amplitud del campo escalar. A diferencia de las de fermiones, aquí hay un punto importante antes de que hagas tu estrella, y es que necesitas encontrar esta omega, que es la frecuencia de oscilación característica, la tienes que encontrar de tal manera que tu campo escalar se vaya a cero cuando tiendes al infinito. Entonces, para hacer eso, tienes que aplicar un método de shooting. El método de shooting básicamente es pues como atinarle al que estás buscando, disparando así a lo loco. Obviamente no es tan aleatorio. Lo que vamos a hacer es un método de bisección, que básicamente es te tomas una omega muy grande y una omega muy chica y ves cómo es tu estrella con esas 2 omegas. Por ejemplo, si tomamos una omega muy chiquita, que es 0.5, nuestra estrella se va a infinito. Si tomamos una omega muy grande, nuestra estrella empieza a oscilar bastante. Entonces, conforme tú vas acotando ese rango de omegas, si se dan cuenta, cuando empieza a crecer y empiezas de un punto muy chiquito, la estrella se empieza como a aplanar. Y si tú empiezas de un punto muy alto y empiezas a reducir el valor de omega, la estrella empieza a tener cada vez menos oscilaciones. Hasta que llega un punto en el que para cierta omega tu estrella va a empezar como a tender a cero en el infinito, ¿no? Entonces, si tú empiezas a acotar ese rango de omega, vas a obtener lo que estás buscando, que tu estrella en cierto punto ya no tenga campo escalar. Y bueno, con eso, aquí hay ejemplos en este caso vamos a comparar el campo escalar central, que
como el nombre lo indica, es la amplitud del campo escalar al centro de la estrella. Para diferentes valores de el término de autointeracción, que es, ¿Alguien le cuesta? sí, ajá, que es esta lambda reescrita de otra manera. Y pues, no, ¿qué hice? Rodrigo. Ya vas. Ok. Ajá. Entonces, para diferentes valores de ese término de autointeracción, pues vamos a tener diferentes curvas que relacionan la masa de nuestra estrella con respecto al campo escalar. Y estamos ya entrando ahora sí en lo que realmente es mi tema, que son estrellas mixtas, que como les dije a un inicio, pues son estrellas que están compuestas por una parte fermiónica, una parte bosónica, y aquí hay un ejemplo de cómo nos imaginamos que se vería una de estas, en donde en la parte central tenemos, digamos, a cierto radio toda la parte, toda la materia fermiónica, que sería este circulito rojo, y luego puede que se extienda todavía más la parte bosónica. Algo que me costó trabajo entender es que justamente no es que tengas como dos secciones en una estrella, no es como un núcleo fermiónico y una envolvente bosónica, sino que dentro de ese núcleo también hay bosones, solo que esos bosones llegan a radios más grandes o pueden llegar a radios también más chicos. El punto es que en el centro siempre tienes tanto fermiones como bosones, por eso es mixto el asunto. Pero el desierto es como uniforme. A este nivel en el que yo estoy trabajando, no. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, acá en la gráfica del ejemplo de juguete, pues ahí se ve, ¿no? Como la densidad en el centro tiene cierto valor, obviamente va disminuyendo hasta el punto en el que vale cero y pues ahí es donde tú dices también, como mi densidad se fue a cero, ya, ese es el radio de mi estrella. Eso funciona para fermiones, no va a ser directamente igual para la mixta. Bueno, entonces como se pueden imaginar, lo único que hay que hacer ahora es tener un sistema de ecuaciones con un nombre más largo y con más ecuaciones. Entonces, ahora el sistema de ecuaciones va a considerar la ecuación de estado y las ecuaciones de Klein-Gordon. El tensor de energía-momento lo vamos a hacer de la manera fácil. Entonces nada más vamos a tener que ahora el tensor de energía-momento tiene una parte de fermiones que va a ser de fluido perfecto y el tensor de energía-momento corresponde a la parte de bosones, que es un poquito más complejo, pero pues también es analítico el asunto. Y nuestro sistema de ecuaciones ahora va a ser el sistema Einstein-Euler-Klein-Gordon. Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, que pues básicamente es esto, ¿no? Las ecuaciones de campo, la de conservación del tensor de energía-momento, conservación de partículas y la ecuación de Klein-Gordon, nos va a dar estas 4 bonitas ecuaciones, que obviamente tenemos que cerrar con la ecuación de estado para la parte de fermiones. Y pues ya, este sistema de ecuaciones diferenciales, ustedes van a aplicar con un Runge-Kutta, bueno, en mi caso es un Runge-Kutta de cuarto orden, para resolverlo y obtener las soluciones de las estrellas. Esta es una parte importante. Em, en este caso, para poder definir, bueno, si lo pensaron en mi presentación, qué bueno que lo hicieron, porque si ahora tienes dos componentes, ¿cómo sé en dónde termina el radio de la estrella? Uno es usar el radio gravitacional, que es fijarte en la función de la masa y ver en dónde termina, pero tienes dos componentes, entonces también debes tener dos radios distintos para cada componente. Y esos van a estar relacionados con el número de bosones y el número de fermiones. Estas también van a ser dos ecuaciones diferenciales que, parecido a lo que pasa con tidal deformability, no afectan a las otras, pero sí cambian junto con las otras. Entonces, cuando tú calculas el número de fermiones y el número de bosones, va a haber cierto punto en el que este valor ya no va a cambiar. Y ahí es en donde tú dices, ok, aquí está mi radio de fermiones o aquí está mi radio de bosones. Dependiendo de tu densidad de central, ρ0 para fermiones,
y de la amplitud del campo escalar central, que es para los bosones, tú puedes tener diferentes configuraciones. Puedes tener un núcleo con fermiones y bosones y una envolvente de fermiones o una envolvente de bosones, o puedes tener justo el caso en el que el radio de bosones y de fermiones termina en el mismo punto. Entonces tienes una estrella completamente mixta, digámosle así. Bueno, este es un ejemplo para comparar como el ejemplo de los fermiones, en donde tenemos de nuevo la función alfa, la función A, cómo cambia la densidad en azul, cómo cambia la presión en verde, y aquí, pues como es mixta, también cómo cambia la amplitud del campo escalar en negro. Y pues como les decía antes, estas tres cantidades forzosamente se tienen que ir a cero en infinito, que es lo que pasa en este ejemplo. Bueno, y aquí están, para este caso específico, están marcados el radio gravitacional, me parece que es en negro, ajá, el radio de los fermiones en café y el radio de los bosones en azul. Entonces, este sería el caso en el que tenemos neutrones y bosones en el centro y aparte los bosones se extienden un poquito más de los fermiones. Ajá. Bueno, también aquí está una comparativa de cómo cambia las gráficas de masa radio cuando tú cambias el campo escalar central. Entonces, si se dan cuenta, conforme subimos el campo escalar central, que sería la componente de bosones, pues sí tenemos un cambio en estas curvas. ¿Por qué son importantes estas curvas? Para objetos compactos, las curvas de masa radio pues tienen cotas, tanto en cuánto puede medir, por ejemplo, una estrella de neutrones, como cuánto puede ser su masa de esta estrella de neutrones. Entonces, esto es importante porque si tú le agregas esta componente bosónica, puedes tener una masa un poco más grande para, la misma densidad central que tienes en un inicio en tu estrella. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tienes una densidad central, pero con esta cantidad de bosones. Si tú aumentas esa cantidad de bosones, vas a tener un radio más chiquito para la misma densidad central. Entonces es como modificar la masa y el radio de tu objeto compacto sin la necesidad de cambiar las propiedades de la parte fermiónica, o sea, de la estrella de neutrones, lo cual es bueno. Y bueno, ya para terminar, ¿por qué le llamé así a la charla? Es por lo que sacamos hace un par de días, y es que se pueden hacer estudios de estabilidad de estos objetos. Puedes hacer el método, digamos, más tradicional, que es hacer evolución, o perturbar tu estrella y ver que no se mueva tanto. O hay un método en el que tienes tres cantidades, que es la masa, el número de bosones y el número de fermiones. Y estas tres cantidades dependen de tu densidad de masa, de tu densidad central, densidad inicial en el centro, o de tu amplitud del campo escalar. Entonces, gracias al modelo de Jitzer, estas tres cantidades, masa y número de bosones y neutrones, de fermiones, perdón, están relacionadas. Y solo necesitas satisfacer las condiciones para dos de esas cantidades y la otra dejarla constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos masa constante, podemos estudiar cómo cambia el número de bosones con respecto a la densidad central o el número de bosones con respecto al la amplitud del campo escalar central. Y lo mismo para fermiones. Los puntos en donde esas derivadas se hacen cero son los puntos que son estables. Esto ya fue de cierta manera hecho por De Giovanni en el 2020 y su grupo. Y esa es la gráfica que tenemos del lado izquierdo. En la barra de colores nos dice la masa que tienen estas estrellas y tenemos densidad central y campo escalar central. Entonces, si se dan cuenta, lo bonito que logramos apenas es mejorar la resolución de sus resultados y nos dimos cuenta que justo hay un punto en el que para la masa se divide como en dos ramas y los puntos de estabilidad, uno de los puntos de estabilidad pasa exactamente por ese punto. Entonces, esto es interesante porque aquí pareciera que todos los puntos de aquí adentro son estables, pero puede que no sea exactamente ese el caso. Pero pues todavía estamos trabajando con eso.
Este sería para una estrella de bosones solo a segundo orden, pero se pueden hacer estudios también a cuarta orden. Y bueno, como completez, como les decía, tenemos masa, número de fermiones, número de bosones. Aquí están las gráficas para el caso del número de fermiones, el número de bosones. Y como es de esperarse, pues el mayor número de fermiones está en la de masa máxima de fermiones y la de bosones igual está en la masa máxima para la estrella de bosones pura. Y ya nada más para hacer un sum up de todo esto, pues nuestro código hasta ahorita ha podido reproducir los resultados, tanto de estrellas de fermiones, solas, las de bosones y las mixtas, al menos de los que hemos checado hasta ahorita. Con una buena, ¿cómo sería? Noticia, en donde nosotros estamos haciendo multiproceso. Entonces, antes a mí, por ejemplo, me tomaba mucho tiempo sacar una gráfica como esta, la del lado izquierdo, pero pues gracias al multiproceso puedes agilizar eso a, no sé, hacerlo en lugar de tomarte 5 días, te toma 1 o medio día. Entonces, eso es muy bueno porque pues lo que nos pide en física es resultados, resultados, resultados. Y pues lo que estamos planeando hacer, como les mencionaba, era pues llegar al punto de poder tomar estas estrellas mixtas como dato inicial y hacer evolución de binarias y también estudiar la estabilidad de estas soluciones cambiando el potencial o cambiando la ecuación de estado. Y eso sería todo. It's 1 o'clock.